Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy conversando y me sonrío y lo digo con placer absoluto con alguien que fue uno de los primeros invitados de este programa y que permitió que se viralizara por todas las redes sociales y que se viera un montón, que es el filósofo Darío Stanraiver. A mí me gusta mucho charlar con Darío, como con otras personalidades como él, porque nos permite hacer una pausa en la coyuntura más inmediata sin dejar de mirar la coyuntura. Y Darío, que aparte de que es un rocker hoy, pues tiene la filosofía de las 11 frases, es el libro más vendido, así como, y te lo súper recomiendo, si te interesa, a lo mejor vos decís, es como inabordable para mí la filosofía, tomá este libro de Darío Stanraiver y vas a ver que te permite concentrarte en algo que él plantea, que es que la filosofía hace más preguntas antes que dar respuestas. Ya en instantes estoy conversando con él. Es un día muy particular. Yo la verdad que podría titularte el tema al bono, como cuestiones, o lo que está pasando si se va o no se va a Triaca, o si la discusión es si se fractura el bloque del peronismo. Todo eso es importante, pero si me permitís, yo quiero detenerme en dos imágenes que me han impactado especialmente, y que creo que a vos también. Una es esta que vas a ver, que es Villa Ballester. Nosotros tenemos una mala costumbre, probablemente que los periodistas tengamos alguna responsabilidad, que es cuando tratamos un tema, dejamos de lado absolutamente otro, como si fuéramos solo binarios. El tema de la corrupción, que es muy importante y que hay que tratarla, por ejemplo, omitió esto, que hoy tiene un nombre y apellido, que es esta joven piloto. Esto es Villa Ballester, lo que pasó hace un par de horas, cuando toda la familia salió a reclamar por la muerte de una joven que, como toda osadía, tuvo ir con su auto y su novio en esta zona de Villa Ballester, le quisieron robar y la ajusticiaron delante de su novio. Y hoy toda esta gente que vos estás viendo está pidiendo algo que es tan elemental como es que el Estado te garantice la seguridad. Si vos escuchás los testimonios, ninguno hay, y excluyo el papá. El papá que dijo, yo creo que un papá que pasa por atrás tiene derecho a decir cualquier cosa. Y nosotros tenemos la obligación de callarnos la boca y solo abrazarlo y acompañarlo. Por lo cual no voy a juzgar, como he escuchado por ahí, alguien que juzgó por el papá dijo, quiero arrancarle los ojos con la mano. Personalmente, nada, al papá mataron a su hija. Una frase que para mí ha sido conmovedora y que describe la situación de inseguridad en la que vivimos. Mi hija tenía el talonario y sacó el número equivocado. Bueno, esto es lo que está pasando allí en Villa Ballester, que vos estabas viendo, y que parece que es un tema que alguna vez habrá que abordar. Porque durante mucho tiempo reclamamos, provincia de Buenos Aires, la seguridad, responsabilidad del gobierno de la provincia. Y hoy hay que volver a hacerlo. Este no es el único caso, lamentablemente. Y la otra imagen, que también se inscribe en esto, en la capacidad que tenemos muchas veces nosotros de hacer un recorte periodístico de ocuparnos de la inundación por si se juega o no el clásico, que es un tema importante, no me voy a hacer el pavo, ya sé que es un tema importante, pero mientras llovía en la Bombonera y se veía si se jugaba el superclásico, que finalmente se jugó el domingo, pasaba esto, y perdón la autorreferencia, pero lo conozco muy bien, porque es un sitio en mi provincia, en la provincia de Santa Fe, en Galvez, cerca de la ciudad capital, de la ciudad de Santa Fe, los pagos de gente muy talentosa, Juan Pablo Gereto, por ejemplo, de una compañera periodista que es Analía Bocasi, en donde Lautaro Sarmiento, un chiquito que hoy conversó con Feynman y fue de verdad conmovedor, contaba lo que es la inundación y el desamparo. Mirá. Buen día gente de la provincia de Santa Fe. Buen día para todo el país. Acá estamos en Galvez, departamento de San Jerónimo, provincia de Santa Fe, y hasta ahora va lloviendo 320 milímetros. Y acá estamos bajo agua. Ahora van a ver lo que son los animales de campo. Bueno, quisiera que este video se haga viral. Que compartan dónde los gauchos trabajamos, el sacrificio que uno hace día a día. Bueno, ahí está Lautaro Sarmiento, que dice cómo trabajamos, el sacrificio, y no dice algo que a mí me parece se emparenta mucho con la Villa Ballester, que es el desamparo.
Esto es cuando, ¿viste? Cuando algunos dicen hay que achicar al Estado, hay que no se puede gastar más de lo que se... Bueno, esto es lo que se provoca. El desamparo de un papá, de una hija que es asesinada o el pibe que está allí. Y no estoy haciendo el chiquitaje de la atribución política de tal o cual funcionario. O sí. Pues la verdad que el que gobierna es el que máxima responsabilidad tiene. Hoy el que gobierna es el presidente de la Nación Macri, la gobernadora en la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal y el gobernador de la provincia de Santa Fe Miguel Lifchit. Son los tres más responsables. Que el resto de la política juega otra cosa menos a acompañar este desamparo es interesante, pero las primeras responsabilidades son las primeras responsabilidades. No es casual que hayamos querido empezar con esto porque vamos a hablar con Darío de muchas cosas, de este intento de preguntarnos a través de la filosofía, pero me quedé pensando en el desamparo y me parece que es un buen marco para recibirlo y charlar con él. ¿Qué dice, señor? Qué bueno verte. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por venir, como siempre. Por favor. Primera reacción así, a lo bruto, viendo esto. Sí, es impactante la crisis de la política, ¿no? Cuando vos hablas de ausencia del Estado, que es una de sus consecuencias, me parece que hay algo, ahí hay una escisión entre la estructura de la política y la sociedad civil. Hay algo que no cuaja, ¿no? Parece que la política tradicional está en otra y como que no puede dar respuestas digamos, a lo que uno espera de lo que es el rol del Estado. Digo, ¿para qué existe el Estado? ¿No? ¿Para qué está el Estado? Sino para contener, para compensar. En algún punto su rol tiene que ver con eso. Cuando se busca el desfinanciamiento del Estado, como vos bien decías, achicarlo, digo, lo que se está generando es una situación de desamparo social muy fuerte, que es la sensación de no tener quien te contenga en situaciones que te exceden. Porque detrás de esto hay como todo un gran mito meritocrático que tiene que ver con el voluntarismo individualista, con que cada uno es dueño de su propia vida, de su propia existencia y de sus propios propósitos. Y no es tan así. Hay estructuras que van condicionando permanentemente lo que somos. Claro, la meritocracia podrá ser buena en un laboratorio donde todos están en igualdad de condiciones y parten de una línea ideal de soluciones. Pero es un laboratorio, o sea, la vida pasa por otro lado, ¿no? La vida pasa por otro lado. Y tampoco me quiero ir para el otro lado, digo, tampoco estoy pensando en un estructuralismo radicalizado donde entonces todo depende de los condicionamientos sociales. A mí me impactó mucho la historia, a mí como a cualquiera, de esta chica Zaira, y me quedé, digamos, con ese debate que venimos viviendo estos últimos años, ¿sí? Mal llamado el debate sobre la mano dura o el garantismo, ¿viste? Como esas dos posturas. Por un lado, digo, un garantismo exacerbado, por llamarlo así, que piensa que en realidad la delincuencia es siempre un producto de problemas sociales, culturales, educativos, y que en la medida en que se resuelvan las estructuras, las desigualdades sociales, mermaría la delincuencia, ¿no? Y el manodurismo, el rigorismo punitivo, que lo que más me impacta a mí es como que reduce la responsabilidad a la voluntad de la persona, como que hay gente buena o mala por naturaleza y no importa, ¿viste? Si es pobre, rico, por dónde viene. Parece que esos dos polos, como toda grieta, no garpa, digo, no resuelve, no explica. Lo que hace es como llevar la cosa a dos extremos, donde los que de algún modo empiezan a dar una pelea por esas dos posturas están discutiendo otra cosa. Digo, hoy viendo vi al padre ayer, la reacción, esto que vos contabas, y toda la situación de estar en un auto y que aparezca alguien con un revólver y te pegue dos tiros, me parece que ninguna de las dos posiciones así clásicas puede resolver un problema inmediato. Y quiero agregar algo, porque yo me siento identificado, si querés, con un arco amplio de la izquierda. ¿Qué problema que tiene la izquierda con la inseguridad, no? No lo quiere tratar, no lo ve ese tema. No lo quiere tratar. Y es una deuda, ¿eh? La inseguridad y la corrupción. Son dos temas que que resulta hiper necesario que el progresismo pueda como en algún punto reinventarse para encontrar, algún tipo de análisis sobre esas cuestiones. Detengamos esto, después volvemos a algo, así me acordar, porque yo estoy mayor y me olvido de las cosas, algo que vos planteás que es el tema de, me hincha hasta usar la palabra de la grieta, pero como yo siento que es el lugar de la comodidad para no debatir nada y en realidad establecer un supuesto debate de ideas que es nada. Después lo noto, pero ¿de verdad qué le pasa a la izquierda con el tema de la corrupción? ¿Cómo es que
A mí me ha pasado entrevistar a personas que yo sé que han sido honestas, que no comparto lo que han dicho y que han participado de distintos gobiernos de una honestidad. Y no pueden condenar a su compañero chorro en el gobierno. No, yo creo que hay muchas cuestiones ahí. Primero y principal tiene que ver, digamos, con el ámbito de lo retórico. Es cuando vos estás dando una discusión. O sea, no estás pensando en lo que estás discutiendo, sino que estás pensando en la disputa política, argumentativa y de posicionamiento que estás realizando frente al otro. Es cuando vos discutís con tu pareja. Digo, lo que querés en definitiva es ver cómo le ganás a tu pareja el debate. En algún momento empiezan a disolverse los problemas. Entonces, yo creo que hay un punto donde se sabe que el debate sobre la corrupción, para lo que podemos llamar a grandes rasgos el progresismo, es, digamos, una zona en la que venís perdiendo. Entonces tratás de dejarlo de lado simplemente porque estás más pensando en ganar la batalla dialéctica que en otra cosa. Y lo segundo que te quiero agregar, que no es poco, es que yo creo que a la hora de construir un discurso político, y te agregaría, a la hora de votar, las motivaciones son multicausales. No hay una sola. Claro. ¿No? La otra vez me preguntaban, ¿qué pensás de la derechización de la sociedad brasileña con el triunfo de Bolsonaro? ¿No? Y yo decía, ¿por qué se derechizó la sociedad? ¿Por qué? ¿Porque votó Bolsonaro? Ahí hay un 20% del electorado que hace 4 años votó a Dilma. Sí, ¿Qué, claro. se derechizaron en 4 años? ¿O será que no eran de izquierda hace 4 años? ¿O será que la izquierda y la derecha en algún punto no está explicando de manera tan unilineal las motivaciones para el voto? ¿Cuánta gente va a votar, y me incluyo, a una oposición liderada por el peronismo, sabiendo que, sin embargo, hay un montón de cuestiones de la corrupción que no están resueltas? Y vos decís, bueno, a la hora de ponderar mi voto, hay, digamos, argumentaciones que me resultan como mucho más importantes que otras que de algún modo soterro o me explotan después. Digo, hay mucha gente que votó a Bolsonaro y que sabe que Bolsonaro es medio facho. Y esa gente no es facha, pero lo vota igual, porque no quiere que vuelva el PT. La desilusión, la no autocrítica por la corrupción, el tema de la no seguridad. Pero Luis, hay multicausas a la hora de votar. Somos un conjunto de fragmentos que está en disputa permanente en nuestro interior. Si no es pensar, si no sería tan fácil la política, como que hubiera una única motivación a la hora del voto. Perdón que vuelva siempre en la comparación, para mí es clave con el amor, con la pareja es lo mismo. No hay una única racionalidad puesta en juego a la hora de elegir una pareja. Es más, no hay ninguna, porque todo lo que vos pensás de que te conviene o no te conviene elegir a la hora del amor, se te va al piso. Ahora es interesante, hagamos analogía. Uno se enamora del candidato que vota, permitime Sí. la barbaridad. Yo desde el 83, salvo de Alfonsín, creo que no me enamoré de nadie. Pero uno se enamora del candidato en términos análogos o parecidos como que se enamora la pareja. En el fondo, digamos, hay una linda discusión en el mundo de la filosofía política, que es la cuestión de la teología política, que es que uno se relaciona con la política casi en términos religiosos, idolátricos. Yo creo que el amor es una religión, lo hemos hablado más que una vez, y genera algo parecido. Hay como una necesidad de confiar en un representante, hay una credibilidad. Estamos hablando de todos conceptos bien religiosos: confianza, fe, Claro. confianza viene de fe, credibilidad, creencia. Digo, hay ahí, digamos, un enganche, repito, idolátrico, porque nuestra religión, de donde provenimos, es muy antiidolátrica, sin embargo, pero que genera así una adhesión de tipo emocional. De hecho, digamos, el republicanismo lo que ha hecho durante toda su historia es tratar como de excluir ese elemento emocional y pensar a la política en términos racionales, que es otro gran mito. Es otro gran mito, porque nadie elige únicamente en términos racionales. No hubiera ganado Bolsonaro. O sea, no sé qué va a pasar en la elección del 2019. Ahora las encuestas están cada vez más parejas, pero digamos, desde un punto de vista racional, ¿quién podría votar a un gobierno que en términos de racionalidad económica, digo, no ha encontrado ningún tipo de receta para resolver los problemas económicos sociales del país? Y lo van a votar igual, Luis, porque no lo votan. Es muy loco. Mira, yo creo que Macri va a recibir en su nueva postulación muchísimos más votos productos de la emoción política que de la racionalidad, siendo
qué es el candidato de la racionalidad política, ¿no? Pero ¿vos no sentís que en el debate Macri-Cristina hay como un debate de los menos, del que menos fracasó o del que no es más que de la positividad de lo que es? Siento, corregime, los que lo votan a Macri por el cuco Cristina, instalado por el propio gobierno, que lo ha sostenido y demás. Y los que votan a Cristina, hay un sector enamorado de Cristina, pero también un sector que dice, no, lo quiero más a Macri. Entonces siento que es un debate de... Los dos dejaron 30%, están dejando 30% de pobreza, inflación. Entonces, no es por lo que son, sino es un voto por lo que no son. Sí, hay una heterogeneidad en los votos. Lo que pasa que, en los electores, lo que pasa que no nos conviene a nadie pensarlo en esos términos, porque a todos nos conviene pensar la política de un modo mucho más ordenada, más purista, más unilineal. Entonces, al pensarla así, vos decís los macristas y pensás que es todo lo mismo, o los kirchneristas y pensás que están todos adentro de la misma bolsa, y la diversidad de opciones que hay ahí son realmente importantes. De hecho, el gobierno gana por una alianza de sectores muy distintos, que después negocian, se la morfan, dan batallas internas. Lo que le estaba faltando al peronismo como oposición era ampliarse y salir de esas disputas puristas. Yo creo que el peronismo va para ese lado y lo celebro, ¿no? Digo que es la única manera, es casi repetir la estrategia electoral que utilizó la alianza de gobierno. Digo, el peronismo va a ganar si va unido. Y después, una vez que gana, dirimirá sus disputas internas, como hace hoy el gobierno, como ha hecho estos 3 años. Ahora, ¿por qué vota la gente? Repito, hay, me parece, para mí, motivaciones muy distintas. Hay muchos que votan por, digamos, desde la piel, por broncas, muchos que votan desde una racionalidad económica pura, muchos que votan pensando en el bolsillo, muchos que votan porque un amigo no sé qué. Me parece que lo que tenemos que asumir es que la política entonces es muy, digamos, diversa en las motivaciones electorales, y eso es como que hace trastabillar los análisis por ahí más claros que uno pretende, ¿no? ¿Y por qué me enamoro en la comparación? ¿Por qué me enamoro de quien me enamoró? Y porque... es la historia de un error, diría Nietzsche, ¿no? El amor, porque en realidad vos fijate que, imagínate si el amor fuera consecuencia de una deliberación racional, ¿no? Qué fácil sería y qué Debe haber, haces... Genial. O la decisión, ¿no? Jacques Derrida, que es el filósofo de la deconstrucción, dice que la decisión siempre es un acto de locura, porque en realidad cuando uno va pensando las motivaciones para tomar una decisión, si esas motivaciones uno las tiene en claro, no necesita decidir, sale solo. La decisión es, a pesar de todas esas motivaciones, das el paso o no das el paso, es siempre un acto irracional. Y el amor tiene como esta especie de espectro así, medio invertido, como que siempre lo que racionalmente vos entendés que te conviene o no te conviene es lo que finalmente no haces. Por eso hay algo, digamos, que va más allá de uno mismo y de la posibilidad que tiene uno de su propia autonomía. El amor te saca de vos mismo, ¿no? Pero te saca de vos mismo porque es hasta una fuerza que no podés controlar. Es una fuerza incluso, digamos, que va en contra de tu propia economía, ¿no? Muy claro. Sí. No te olvides que economía viene de oikos, es casa. La economía es el ámbito de lo propio, de la casa. Y el amor es el ámbito de la otredad. O sea, en el amor tu casa se derrumba. Entonces se te juega siempre esa dualidad. Si querés permanecer en tu casa y agarrarlo al otro, llevarlo para adentro y convertirlo en un adorno más de tu mobiliario, ¿no? Hasta que te pudre y salís a buscar otro adorno posible, o si ese otro lo que hace es, digamos, derrumbarte junto con tu casa y de algún modo te hace comprender que no hay casa, ¿viste? Que en el fondo esto es un gran desierto donde uno nace para morir y no hay casas, hay tiendas, así que levantemos las tiendas juntos. Vamos yendo. Y vamos yendo, no, digamos, como nómades que somos por la tierra de un lugar a otro. A mí me acuerdo que la primera interpelación a esto del amor, que cuando yo era adolescente, me acuerdo que en la casa de mi viejo vino un amigo de él y hablaban, yo solo escuchaba, no podía demasiado, y dijo, el amor de tu vida no existe, justo el amor de tu vida vive en Caballito, donde vos vivís, y justo se cruza, ¿por qué no vive en Beijing? Y ahí pareció, yo lo odié profundamente al tipo, porque digo,
tiene matemáticamente razón, ¿no? ¿Alcanza la matemática para explicar al amor? ¿No? Sería como la pregunta. Sí, no. Depende de qué tipo de explicación a vos te cierre, ¿no? ¿Qué explicación te cierra más acerca del amor? ¿La científica o la metafísica? Porque con la científica uno se siente dueño de su propio destino y de sus propias justificaciones, pero reducís al amor a una cuestión enzimática o a una cuestión de probabilidades. Entonces decís, pero no puede ser tampoco algo que realmente me sigue trastornando y perturbando, y acá viene la cosa más religiosa de la que hablábamos antes, dándole un sentido trascendente a la vida. Entonces te enganchás con la cuestión metafísica. Pero es muy interesante pensar si el amor es más científico o más metafísico. Viste que, digamos, hay muchos de nosotros probablemente seamos profundamente ateos en relación a las religiones institucionales, por lo menos. ¿Crees en el Dios judeocristiano? Y no, me cuesta mucho. Ahora, ¿y en el amor crees? Y vos decís, sí, ¿qué tiene que ver? Y no, pero ¿crees o no en el amor? Y sí, ¿cómo no voy a creer? ¿Y qué es? Y es algo que me toma, un absoluto que genera en mí una trascendencia y la posibilidad de que la inmanencia de la existencia cobre un sentido total. Eso es Dios, boludo. Claro. O sea, seguís siendo ateo, o sea, te la das de ateo, pero ahora desplazás, claro, transferís la creencia en otra cosa. La metafísica es muy fuerte, porque hace que no todo se reduzca a esas explicaciones que la ciencia, aunque te dé el poder sobre los fenómenos, no lo explica, no alcanza. No alcanza, genera, Weber hablaba de la modernidad como la época del desencantamiento del mundo. Es un buen término el del desencantarse, porque viste que el desencantamiento por un lado tiene algo positivo, que es nadie me puede vender ningún buzón, o sea, le quito magia a la cosa y entonces me afirmo sobre lo que yo puedo comprobar. Pero a la vez el desencantamiento implica que el mundo se te vuelva un papel cuadriculado, ¿viste? Y es como insoportable. Entonces que tenés razón, y pienso, la mayoría de los invitados que hay son políticos, funcionarios, etcétera, etcétera, y yo uso categorías de la religión o de la fe para preguntar, ¿vos le crees a Carrió? ¿Qué le crees? No es un acto de fe. De paso, va la maldad. ¿Qué te pasa cuando escuchas hablar a Carrió? Me surgen como distintas facetas. En esta etapa así de fuerte presencia de la revuelta feminista, que a mí realmente me ha impactado mucho y me genera como no solo mucha adhesión, sino la posibilidad de repensar la política y no puedo antes que nada no visualizar cómo a la gran mayoría de las mujeres de la política todavía se las discrimina por mujer. Sí. Entonces, a mí no me cierra Carrió, obviamente, estoy del otro lado, pero, digamos, me molesta, ¿no? La cosa de loca, la cosa de, ¿no? Puesto en ese lugar de la mujer que no es dueña de su propio dominio, de su racionalidad, lo mismo que a Cristina, digo. Son dos grandes, para mí, emblemas de cómo todavía nuestra sociedad patriarcal se saca de encima a las mujeres. Es muy interesante lo que planteas, o sea, la figura de Carrió y Cristina, después vemos lo otro, el que dice... Pero primero me parece... Descalifico... Sí, yo creo que sí, que hoy todavía esa descalificación es primera. Sí. Cuando vos viniste la otra vez, que fue como en septiembre del año pasado, dejaste una frase que me sorprendió mucho, que me gustó mucho, que es que el feminismo o el pensamiento de género era el único verdaderamente interpelador que vos veías en danza y con masividad. Y obvio que seguís sosteniendo esto. Sí, sí. Por muchos motivos. Primero porque es el que, digamos, más hoy resulta provocativo en el intento de desnaturalización de las relaciones sociales, que es donde se juega el poder. El poder se juega en construir normalidad. O sea, aquello que el sentido común después toma como algo obvio, algo que no puede ser de otra manera, y que en definitiva termina instalando una jerarquía donde se le endilgan a distintas partes funciones naturales de las que no pueden zafar. Entonces, en ese lugar, lo que el feminismo genera es, me parece, el evidenciamiento de uno de los peores sometimientos históricos que tiene nuestra cultura, que es la asimetría que hay entre el varón y la mujer. Entonces, me parece que por eso es tan rechazado el feminismo. O sea, yo cuando veo que alguien es muy rechazado, es como que digo, ahí está, ¿no? Cuanto más rechazan a alguien, cuanto más salen a pegarle, es porque está tocando una fibra. Está perturbando. Está perturbando, ¿no? Con la filosofía pasa mucho eso, ¿no? Perturba un lugar que uno no quiere ver,
¿no? Y lo segundo que veo en el feminismo es que permite una deconstrucción de las fronteras todas. Digo, cuando vos deconstruís la frontera de género, después deconstruís la frontera de cualquier cosa. Entonces, no solo cae la identidad sexual, cae la identidad nacional, cae la identidad cultural. No me jodan más con el tango y el rock, no me jodan más con argentinos, chilenos, brasileños. Digo, hay algo mucho más de base ahí que aúna en la diversidad de lo que somos el ser humano para seguir sosteniendo esas fronteras que lo único que hacen es seguir agrietando y dejando tranquilo a los administradores del poder de cada lugar. Que vos decís algo que es muy interesante, que el poder lo que hace es instalar categorías de normalidad. Sí. Esto es lo que debe ser, que uno por ahí asume y actúa como normales, porque, bueno, ¿cómo no va a ser normal tal cosa? Y que en realidad es un gran acto de sojuzgamiento. Totalmente. ¿Hay poderes buenos y poderes malos? ¿O todo es poder? ¿O el bien y el mal son construcciones del poder para autojustificarse, ¿no? No me acuerdo si en la charla anterior había citado esta famosa frase de Nietzsche, cuando Nietzsche decía: ¿en qué se diferencian los buenos de los malos? En que los buenos somos siempre nosotros. O sea que en definitiva lo que uno considera el bien y el mal siempre termina siendo una construcción justificatoria de un determinado tipo de poder. Yo creo que ahí la diferencia pasa por otro lado. Digo, lo que Foucault demuestra en relación a la idea de poder como normalización es que es fácil visualizar al poder como algo exterior que me está molestando, porque lo que uno no quiere es hacerse cargo de cómo uno reproduce ese poder en su propia normalidad. Claro. O sea, Foucault es el pensador del poder del siglo XX, ¿no? Tiene un libro llamado Historia de la Sexualidad, en el cual hace una diferencia entre lo que es el poder como represión, dice él, y el poder como normalización. ¿Qué es el poder como represión? Yo sé lo que quiero, el poder está afuera, viene y no me deja realizar mi deseo. ¿Qué es el poder como normalización? ¿Viste cuando dije yo sé lo que quiero? Ahí el poder ya actuó, ya operó, construyó tu deseo. Lo tenés adentro el poder. Entonces la pelea contra el poder es una pelea contra uno mismo. Es mucho más fácil pelearse contra los grandes dueños de la humanidad que te están sojuzgando desde afuera, construir ese mito y mientras vos seguís cagando a todo el mundo en tu micropoder del que no te haces cargo. Porque esto es lo normal. Es lo normal. Que hay. Y lo asumís como parte de tus prácticas cotidianas. Pues es que relacionado con esto me quedo pensando, cuando empezó el tema del lenguaje de los libres, de los compañeros y todo esto, como yo soy un conservador portador sano, en tratamiento permanente, empecé a rechazarlo rápido. ¿Qué es esto? Yo quiero escribir. Lo leí a Alan Paul, que decía lo mismo. Dije, ¿ves? Si Alan Paul... Y después dije, si tanto está rechazado, debe estar bueno. Entonces, y ahora como que defiendo esto como... Me gustó el método este. Si tanto genera rechazo por algo... Estamos hablando de esto. Sí. Si no, no hubiéramos hablado. De todos lados, ¿eh? Estuve presentando el libro en Montevideo, salió el tema. Estuve presentando el libro en Santiago de Chile, salió el tema. O sea, es un tema que por algo tiene esa presencia. Me encanta a mí. Me encanta. Compañeros y... Me encanta cómo perturba y pone el acento en que el lenguaje no es gratuito. Y me encanta molestarme a mí mismo. Me encanta, yo estoy dando una charla y siempre alguien dice, no, no es todos, es todes, ¿no? Y yo digo, pero... Y me encanta porque yo creo que el lenguaje inclusivo, básicamente, es como el alerta para que uno no ceda y que uno se dé cuenta que la gramática construye sentido y que no es gratuito el uso de la lengua. No creo, a diferencia por ahí de otras posturas, que el lenguaje inclusivo tenga que volverse normativa, porque me parece que ahí pierde su potencial de reacción. Lo normalizás. Lo normalizás. Lo haces. Lo normalizás. Yo creo que es como, ¿viste? Porque yo no creo en ninguna totalización. Yo creo que siempre que hay una norma se genera una diferencia y se genera un tipo de transgresión. Me parece que es como el lenguaje inclusivo viene a ser algo así como una práctica de resistencia permanente que uno tiene encima y que te permite nunca terminar de arrojarte a que el lenguaje te fagocite. Porque el problema es que uno cree que habla el lenguaje, no jodamos, digo, el problema es ese, es que uno cree que cuando habla, dice lo que quiere.
Ninguna palabra, Luis, de las que nosotros en esta charla y en nuestra vida utilizamos, ninguna de ellas, vos ni yo elegimos su significado. Para un poco digo, el vaso tiene agua. Vos no elegiste ninguna de las 4 palabras que acabas de... El vaso tiene agua. Agua. Ninguna de esas 4 palabras vos elegiste, creaste su significado. Estás utilizando una palabra, 4 palabras que tienen un significado previo. Ese significado previo no es neutro. Digo, en el caso del vaso tiene agua, parece una pavada. Ahora, cuando vos, en vez de pensar la palabra vaso, que tiene un significado previo, pensás la palabra propiedad, claro, o la palabra libertad, o la palabra justicia, te das cuenta que el vaso ya era vaso antes de que vos utilices la palabra. La propiedad ya era propiedad privada. La libertad ya era libertad individual de mercado. La justicia ya era justicia. Justicia como digamos, defensa del derecho de los privilegiados. Quiero decir, las palabras vienen con una historia. Y sin embargo, esas palabras, digamos, aparecen en vos y las utilizás como creyendo que decís lo que querés. Vos decís, bueno, está bien, no elijo ningún significado de ninguna palabra, pero por lo menos las combino como quiero. Ja. Nietzsche decía, nos habremos desembarazado de Dios, pero seguimos siendo esclavos de la gramática. Claro. No puedo decir, agua él tiene no sé qué. Qué lindo, ¿no? Hacer explotar el lenguaje. Me encantaría. Pero obvio. Y en la tele, aparte. Y vos. Es muy... Escuchame una cosa, no, te quiero decir algo. El potencial revolucionario que tiene el lenguaje, sí, claro, ¿no? Y yendo a la frase de Nietzsche, la gramática es la institución más poderosa. Es la envidia, perdón que lo diga así, pero es la envidia de la policía. Porque fíjate, todo el mundo tiene autodisciplinado. El uso de la gramática se somete como si, viste que vos llegás a hablar mal y te agarra una especie de... No, un trauma, yo que trabajo en tele. Claro. Pero o sea, uno no elige el significado de las palabras que usa ni elige cómo combinarlas. Y después vas por ahí suelto por la vida creyendo que hablas el lenguaje. El lenguaje te habla. Y hablando de libertad, del ejercicio de la libertad individual y todo esto, me quedé con lo de la justicia y la ley. Eso te decía fuera de cámara, yo le puse a un perro muy querido, Protágoras, y al que siguió Diógenes, así como en homenaje a filósofos que me parecían muy perturbadores, y todo esto, que después si querés contarlos para los que sepan. Pero digo, acá en la Argentina, justicia está visto como ley, y también un sometimiento a la normalidad... del derecho. Eso. Sí, hay una diferencia... entre derecho y justicia que es clave, que ahora vuelvo, pero me das el pie, no puedo no hablar de Protágoras y Diógenes. Sí, claro. Protágoras, uno de los sofistas más importantes. La palabra sofista es una palabra, digamos, ambigua. Maldecida, como los cínicos. Maldecida. ¿Vos sabés que fue mi primer nick de ICQ? ¿Te acuerdas del ICQ? Sí, ¿cómo olvidar? Era Era sofista, ¿no? Mirá. Pero porque al mismo tiempo son los creadores de la educación, Y aparte, de algún modo, hay un relativismo en la sofística muy interesante. Uno puede leer la historia al revés también. Obviamente eran mercenarios al servicio del poder, pero no dejan, en algunos casos, no todos, de pelearse contra los absolutos. Protágoras se volvió famoso por lo que se llama el principio de homo mensura, que es el hombre es la medida de todas las cosas. Algo es bello si para... mí es bello, algo es bueno si para mí es bueno, y es como el relativismo absoluto. Imagínate, digamos, lo ocultaron por todos lados. Y Diógenes es como el primer hippie, ¿no? Funda una escuela, o es parte de una escuela, no la funda él, llamada Los Cínicos, que es una cínico que hoy la usamos de otra manera, pero en ese momento es una palabra que proviene de perro, claro, de can. Y lo que hacía Diógenes era decir que el ser humano para ser feliz tenía que restaurar su naturaleza animal. Entonces vivía como los perros, comía carne cruda, se masturbaba en público, cagaba en público, y es famosa la escena donde él está tirado desnudo en un barril donde vivía, y llega Alejandro Magno a Atenas. Y Alejandro, cada vez que llegaba e incorporaba una de las polis, iba a ver al sabio del lugar. Y los atenienses que lo odiaban a Alejandro, porque Alejandro era como el rey, como si hoy dijéramos, no sé, Jujuy, Chaco.
que se convierte como en el emperador, y los atenienses, tipo porteños, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién viene a decirnos? Entonces le dicen, vos querés conocer al sabio de acá, y lo mandan a ver a Diógenes para joderlo. Y cuando llega Alejandro con todos los militares, está Diógenes tirado y le dice, Diógenes, pedime lo que quieras porque yo recompenso al más sabio del lugar. Y Diógenes lo mira y le dice, le pido una sola cosa, emperador, que se corra porque me está tapando el sol. Impresionante. Hermoso. Yo cuento este relato de los chiquilines de 15, 16 años. Aplaudo. Es un flash. Es Y un aparte, flash. verdad o no, ahora me olvidé, pero me parece que los cínicos incorporan por primera vez una mujer filósofa. Creo haber leído en algún lugar, lo cual era como también una discusión del género, ¿no? Ni hablar. Es una época, después de la época clásica, de lo que llamamos, los profes de filosofía llamamos el spa, que es Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? El spa, los clásicos, viene lo que se llamó el helenismo, que es la famosa época de crisis, de ahí termina surgiendo el cristianismo incluso, que es cuando todo se va al carajo. Y entonces empiezan a aparecer todas estas filosofías mucho más radicalizadas. Por ejemplo, el cinismo, el estoicismo, claro, y el epicureísmo, ¿no? Ahí está Epicuro, que tiene un jardín donde introduce por primera vez a las mujeres, les permite dialogar de par en par con los varones, pero aparte se las recuerda con nombres, o sea, les da lugar. Es un tipo Epicuro que siempre estuvo como denostado, ¿no? Levantado después en la historia de la filosofía por Spinoza, Marx, Nietzsche, digo, es como el inicio de una contrahistoria de la filosofía. Los otros días hablando, cuando recordamos a Carlitos Balá, que cumplió años, un genio, y Carlitos Balá tiene una frase que es muy de esa época, que el movimiento se demuestra andando, pues andemos. Canta. ¿No que sí? Sí. Que es una demostración del movimiento ante los negadores de que existía el movimiento. Hay una famosa historia en esa época que es que Zenón, creo que era, que había demostrado que el movimiento no existe, en ese famoso aporía entre la tortuga y Aquiles, ¿no? Que si la tortuga sale adelante de Aquiles en una carrera, Aquiles, que era el más veloz, nunca lo iba a alcanzar porque siempre iba a recorrer la mitad del camino que recorría la tortuga. Entonces, si vos recorres la mitad del camino y luego la mitad y luego la mitad, nunca lo alcanzás. Entonces, Antístenes, que era uno de los cínicos, lo agarra en un día en el mercado, y el mercado de la antigüedad era un quilombo. No era el mercado, el microcentro. Claro. Pasaba todo, ¿no? Hay una relación muy fuerte entre el comercio y el comercio de ideas, digamos, la abstracción. Pensá que la abstracción está en todo, está en la economía y está en la filosofía. Pero bueno, Antístenes le dice, vos sos el que Dice que no. el movimiento no existe, lo agarra, lo gira así por los aires, lo tira a la mierda y dice, a ver, decime ahora que el movimiento no existe. Es maravilloso. Maravilloso, porque es, digamos, la contradicción entre la lógica y la empiria, ¿no? Hay otra historia peor que esa, que es que se va Alejandro, ¿te gustan las historias estas? Se va Alejandro Solo me Magno. dedicaría a esto. Solo me interesa esto. Se va Alejandro Magno, llega a la India. Y llega y lleva a su sabio, que creo que era Pirrón. Y entonces ahí en India le meten el sabio de ellos. Y hacen como una payada, una compulsa de sabios. Y el tema era, ¿qué es el dolor? Entonces Pirrón dice, bueno, porque el dolor, bla, 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 bla. Y el chabón, el hindú, Track, se prende fuego y muere gritando, ¡esto es el dolor! Tremendo. Pirrón deja de hablar. Vuelve, es el fundador del escepticismo. Digo, después de esto que vi, ¿qué voy a decir? No hay modo. Es genial. Los otros días sentado ahí, que te lo contaba fuera de cámara, que te elogió mucho, Gabriel Rolón, hablando de distintos temas, y él dijo que la esperanza tiene una innecesaria buena prensa, y que realmente es la madre de todas las frustraciones. Él lo planteaba psicológicamente. El incumplimiento de la esperanza genera dos cosas, que es o depresión o violencia ante lo no. Y él decía, yo me voy a operar. Y un médico me dice, yo tengo esperanza que va a salir bien. No, pará, yo quiero que tengas buena antecedente. ¿Coincidís con esto de la esperanza? Otra vez, ¿no? La religión. Presente en todo. Qué loco, ¿no? No podemos no ser religiosos. A mí me gusta definirlo así. Ante la pregunta, ¿somos todavía religiosos? No podemos no serlo. Porque no es que queremos, pero la presencia está ahí, en todo lo que hacemos.
lo religioso, digo, sigue constituyéndonos en todas nuestras prácticas. Ya hablamos del amor, podemos ir a la ética, la idea del bien y del mal, ni hablar la idea de esperanza, de credibilidad, esto de lo que hablábamos. Yo soy, me encanta Rolón, lo escucho bastante, por ahí desde otro lugar te diría, yo soy como más pesimista, radical en eso. Yo coincido con él, ¿no? En la prensa demasía que tiene la esperanza, pero te diría, más que esperanza lo que hay es espera. No sabemos por qué, y acá estamos. Y sabemos que la cosa dura poco. Inicie. Y uno está a la espera. Y a la espera, y acá yo tengo un elemento, ahora te cambio, te diría más optimista, de que algo pase, yo qué sé. También tenemos la tendencia a que todo lo que pase lo terminás como llevándotelo para alguno de los lados que te dejan más tranquilo. ¿Qué dice cuando que algo pase? ¿Que algo pase después? Que algo pase. Cuando... Que algo pase por ahí, la presencia, ¿no? Los filósofos hoy hablan de la presencia de un acontecimiento, de algo que te lleva para otro lugar. Podemos hablar de la muerte, pero podemos hablar del amor, podemos hablar de lo que sea, ¿no? Digo, ¿cómo romper con la planificación y la normalización de lo cotidiano? La esperanza, en la medida en que termina como, digamos, proyectando las frustraciones de nuestra vida diaria, es cómplice. La espera sería como disolver toda previsibilidad y estar abierto a lo que pase. Ahora, para estar abierto a lo que suceda, y no hablo de la muerte nada más, hablo de todo, claro. ¿sí? Benjamin decía, hablando del Mesías, entre comillas, decía, el Mesías no es que va a venir después del fin de los mundos o a anunciar el fin de los mundos. El Mesías puede venir ya. Deja la puerta abierta, dice Benjamin. Que vos sabés que en el mundo judío hay una fiesta que es el Pesaj, donde se deja la puerta abierta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En la deconstrucción de esto, de la muerte del amor, viste que apareció también con la banalidad que a veces nosotros en los medios le damos, la discusión del poliamor. ¿Te parece que es un modo de construcción o qué? ¿O es qué? Me parece que toda deconstrucción es una manera de que ninguna normatividad se vuelva absoluta. Sí, el poliamor o formas divergentes a los vínculos amorosos, a la monogamia, terminan instalándose como una legalidad, reproducen lo mismo. Es como el lenguaje inclusivo. Es lo mismo, porque terminan reproduciendo una normativa, y me parece que si el amor es básicamente la prevalencia del otro, entonces, digamos, ninguna legislación puede sostenerse, porque el otro te lleva puesto frente a una legalidad que en definitiva te deja tranquilo a vos. Digo, las legislaciones en ese sentido son propias de lo propio, no del otro. Fíjate en el caso de la fidelidad, ¿no? Que es como el caso más famoso. ¿Sabes qué significa la palabra? ¿De dónde viene? Otra vez. De fe, claro, de fidelitas. fe. Fides, fidelitas, fe. O sea, ¿qué es ser fiel? Tener fe. Tener fe. Entonces, ¿por qué firmas un contrato de fidelidad con el otro? Ponele, vas con tu pareja y decís, che, ¿somos fieles? Dale, vos me sos fiel, sí, vos también, listo. En el momento en que firmaste el contrato de fidelidad es porque ya no le tenés fe. Si no, lo firmarías. No lo firmarías, o sea, si firmás un acuerdo de fidelidad es porque sabés que te van a cagar. Es al revés, si tenés fe, no hay acuerdo. Los acuerdos son siempre la prevalencia de uno mismo. Ahora, si estás abierto, abierta al otro, el otro te lleva puesto, con todo el riesgo que eso implica. Es que vos planteas esto y es muy, me parece, muy relacionado con todo el principio que es el tema de la grieta. Vuelvo a usar un término que detesto, pero la grieta lo que te hace es tranquilizarte. Estamos todos los que estamos de este lado y están todos los otros. Por supuesto, nosotros somos los buenos, como que aquellos son los malos. Yo te agregaría que si el amor es básicamente la prevalencia del otro, no me cabe duda que la política es la prioridad del otro. Ahora, ¿quién hace política pensando más en el otro que en uno mismo? Y no lo digo desde el individualismo, porque esa es fácil, lo digo también desde aquellas posiciones
que piensa en la política como la imposición de tu propio proyecto al que vos concebís un proyecto de cierta supremacía moral o veritativa con respecto a los demás. Digo, el gran ausente en la política moderna es el otro. Y cuando digo el otro, quiero decir que siempre que vos instalás una idea, esa idea genera fronteras. Claro. Siempre alguien queda afuera, ¿no? Es muy difícil. La democracia, es muy difícil que conviva la democracia con la verdad. Ahora, es muy interesante, digo, pensando en los delincuentes de nuestros compañeros que están acá filmándonos, los camarógrafos, que uno podría ser infiel y si te agarran, decir, lo que estoy haciendo es desafiar el concepto de normalidad para que no me normatice. O sea, sería como... No, porque si vos, digamos, sos infiel, la infidelidad supone ya la firma del acuerdo. Por eso. ¿Está bien? Bueno, pues me di cuenta, firmé sin saber, porque era tan normal, yo me sentía cómodo, y ahora que me doy cuenta que quiero desafiar, quiero perturbar esa normalidad, soy infiel no porque te metí los cuernos, sino simplemente para desafiar eso. Qué buen... Es un buen ejemplo. Una buena, qué buena dialéctica, ¿no? Que yo creo que la monogamia es un proyecto de poder. Poco tiene que ver con lo afectivo, ¿no? Y más tiene que ver con la relación de uno con lo propio, y lo propio con la propiedad. Mi vaso, mi cuaderno, mi auto, mi mujer, ¿no? Y entonces, digamos, mi hermano, Mauro Z, me comentaba la otra vez que, no me acuerdo un porcentaje, pero era altísimo, como si te dijera, más del 80% de los casos de femicidio, entre las justificaciones del asesino, es que lo hizo por amor. Claro. Lo hizo por amor. Y nosotros que le poníamos crimen pasional... Horror. Todavía yo veo que a muchos les cuesta desembarazarse, ¿no? Sí. Porque pasión mitiga, y tenía tanta pasión, la amaba tanto que la mató. ¿Pero por qué? Porque fíjate que detrás de esa, digamos, forma de pensar al amor, seguimos pensando al otro como lo propio. Entonces digo, la monogamia, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver que construyamos socialmente, porque ¿a qué voy con esto? No reduzcamos, como veo que se trata muchas veces en los medios, pero también porque vende, porque garpa, la cuestión de lo monogámico a la cuestión vincular de a dos. Digo, los problemas afectivos de pareja, de a dos, digo, no, casi nada tienen que ver con la monogamia como una estructura social. Pensémosla para otro lugar, digamos, imagínate si no hubiera monogamia. Y no si cada uno pudiera agarchar con quien quiera. Y le estoy diciendo en latín antiguo, que es hacer el amor. ¿Sí? Exacto, perdón. Si cada uno pudiera construir relaciones profundas con más de una persona, te pregunto, ¿cuándo laburás? Olvídate. ¿Qué pasa con la productividad del capitalismo tardío? Por eso. O sea que la monogamia es un instrumento de poder. No hay que, es mucho eso, pero no hay que bajar, rebajar, reducir a la monogamia a una cuestión meramente afectiva, sino poder, y eso es lo que hace la deconstrucción, poder visualizar las tramas conceptuales con las que la monogamia también se vincula. Por ejemplo, la productividad social. Foucault en esto es clave, en Historia de la Sexualidad muestra que la sexualidad es básicamente una cuestión de poder. Es bárbaro. Bueno, te está yendo bárbaro con el libro, con la filosofía en 11 frases, ¿no? Anduvo bien, anduvo muy bien. Que modesto. Modesto el tipo. La está rompiendo. Estamos muy contentos con la editorial, con Paidós, aparte fue también un relanzamiento de Paidós, anduvo muy bien y nada, me encanta la cantidad de gente que se arriesga, ¿no? No es un libro fácil, es un libro que apuesta, digamos, sí, a la divulgación en el sentido de hacer filosofía con ficción, con otras cosas, pero bueno, está yendo bien las obras de teatro. Sí, claro. Estoy yendo este fin de semana, déjame que te cuente, a Bariloche, El Bolsón y Villa Langostura, a hacer Desencajados. Van 6 años de Desencajados, Filosofía y Música. Es increíble que todavía, digamos, genere, y cada vez hay más gente, cada vez hay más público que se engancha fuertemente. Pueden ir a ver un espectáculo donde no es, viste, el entretenimiento tradicional, donde por ahí te golpea duro, pero uno de algún modo necesita también abrirse a esas experiencias distintas, ¿no? Voy a hacer algo que se hace con los músicos, que es horrible. Viste, cuando se dice, cantate una, decís, para, pero nos vamos con esto. Como yo
aprendí con vos que la filosofía perturba, plantea más preguntas que respuestas. Déjame una frase de alguien para quien te está viendo esta noche, casi a la medianoche, de un filósofo que vos quieras decir y que te parece que ayuda a abrir el camino de la pregunta. Sí, yo creo, o sea, no puedo no volver siempre sobre Nietzsche y su Dios ha muerto. Porque me parece fundamental la necesidad imperiosa de cada uno de nosotros en nuestra singularidad de descentrarnos permanentemente. Nacimos para morir, no hay centro. No busquemos aferrarnos a algo que tapa el vértigo angustiante pero bello, que es una existencia finita. La existencia finita tiene elementos como para vivenciarlas en todo su esplendor y sobre todo para pelearnos contra aquellos que se quieren aprovechar de ese vértigo para vendernos centros que son funcionales a su propio interés. Enorme placer verte, Gracias, como siempre. Gracias por la invitación. Por favor. De paso, quiero recomendarte que Petrilac creó Danske, la mejor protección para tus maderas de clima extremo. Ahora vas a trabajar menos, va a ser más fácil, sin lijar, es transparente, resalta la veta y decora con colores muy naturales. Danske, la mejor calidad de duración del mercado. Petrilac protege tus maderas, vos lo disfrutás. Danske, para proteger tus maderas al exterior, sin lijar, fácil de mantener, seca rápido y dura más. Danske de Petrilac. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.